Amén. Hermanos, como les dije, el título de este sermón son las excedencias del Rey. Estaremos viendo aquí en Salmos 93. Y quiero darle gracias a los ancianos por darme otra oportunidad de predicar y de estar aquí con ustedes. Pero hermanos, tristemente estamos en tiempos de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre. Estamos en un año eleccionario aquí en los Estados Unidos. Hay un gobierno que sale, otro que viene. Y mientras estamos aquí en este tiempo de esta transición, vemos que hay mucha crítica, como es lo normal, de un lado a otro, en cuestión de los partidos políticos. Y cuando miramos la prensa, no nos ayuda tampoco mucho a saber cuál es la verdad. Y en esta incertidumbre, este tiempo de crisis que estamos viviendo, hay muchos problemas. Hay problemas económicos. La economía no está quizás muy buena. Hay desempleo. Los precios están altos. Además, hay dos guerras en el mundo que tienen repercusiones grandes. Además de esto, tenemos una crisis también de seguridad nacional. Pero más allá de echarle la culpa a los partidos políticos, lo que esto nos demuestra es el fracaso del gobierno humano, del gobierno imperfecto. Porque como hombres pecadores pecamos y todo lo que hacemos está lleno de corrupción. Y yo creo que en medio de esto, yo espero que quizás si tú has estado pendiente a la política y a las cosas que están sucediendo, yo espero que eso te lleve a ti a desear un gobernante que sea perfecto. O sea, ¿quién daría por tener nosotros un gobernante que sea soberano, que no se deje llevar por el chantaje ni de Wall Street, ni de ninguna otra ente afuera, ni de los intereses de las corporaciones, ni tampoco de las organizaciones que están debajo? Que este sea un líder que realmente sea fuerte y estable, que sepa gobernar bien, con sabiduría, no solo a los pueblos, pero también toda la creación. Que esto nos haga a nosotros desear un líder que sea supremo, y tan supremo, que Él esté por encima de todo tipo de crisis. Que aunque vengan crisis como las que acabo de describir ahora, Él sea intocable, inconmovible. Que su majestad sea alta. Que nosotros podamos desear un líder que no solo asegure que la ley se guarde, que los mandamientos sean guardados y se ejecuten, pero que Él mismo sea el reflejo de la ley, un vivo ejemplo de la justicia. Yo espero que tú desees que si existe un líder así, que tú desees estar bajo su gobierno. Porque si existe un gobierno así, un líder de esta forma, tendrá que ser excelente. Y para que su excelencia se complete, no puede ser una excelencia por 4 años. Tiene que ser una excelencia por la eternidad. Y esto es lo que nos dice Salmos 93. Salmos 93 nos presenta 3 excelencias, 3 atributos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos 3 atributos que nosotros vemos aquí es que el Rey es soberano. Esto lo vemos en versículos del 1 al 2. Luego vemos que el Rey es supremo, versículos del 3 al 4. Y luego que el Rey es santo, versículo 5. Así que vemos estas tres excelencias o 3 atributos de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es soberano, supremo y santo. Y estos 3 atributos a ti te cambian. Estos 3 atributos, mientras tú los conoces, a ti te cambian, te transforman, te llenan de asombro. Vayamos al primer atributo, versículos 1 y 2. El Rey soberano. Aquí primero comienza el Salmo diciendo Jehová reina. Y como estaba diciendo al principio, por corto que sea este Salmo, no lo tomes en poco porque tiene grandes verdades. Aquí dice Jehová reina. Y este versículo, este verbo aquí, reina, es un verbo presente perfecto. Esto no está diciendo, el salmista no está diciendo como ahora, digamos, aquí en los Estados Unidos Biden está como presidente, pues Biden reina. O sea, y ya cuando llegue enero, pues va a estar otra persona gobernando. No está diciendo que solamente ahora Dios reina. Tampoco el salmista está diciendo que Jehová reinó. Tampoco está diciendo que Jehová reinará. Sino que el salmista está diciendo que Jehová
ha estado reinando perfectamente, presentemente, desde la eternidad pasada hasta ahora y hasta por toda la eternidad futura. Él estará reinando perfectamente de la misma forma, con el mismo poder, 100%, no más, no menos, sino perfectamente reinando. Y esto lo vemos también cuando nos dice que Él está vestido de magnificencia. Dice, se vistió, y esto es un verbo estativo de estado, que de nuevo no está hablando de una acción que se ejecutó en un tiempo en específico y ya, como cuando tú desayunaste hoy por la mañana, sino que está hablando de que Él está vestido de magnificencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo su ser está lleno de magnificencia, es perfecto. Él está lleno, todo lo que es Él, todas sus obras son perfectas. Eso quiere decir, sus obras son perfectas, sus obras son gloriosas, son llenas de esplendor. Él no gobierna como nuestros gobernantes que se equivocan en lo que hacen, que son imperfectos, son injustos, ellos se envejecen, ellos pierden fuerza para gobernar, pero Dios ha estado vestido de magnificencia. Por lo tanto, todo su ser es perfecto. ¿Qué significa esto? Que su amor es perfecto, su misericordia es perfecta, su poder es perfecto, su reino, todo lo que Él es perfecto. Él está vestido de magnificencia. Su justicia es perfecta, su omnipotencia es perfecta, su omnisciencia es perfecta, su gracia es perfecta. Aún su ira es perfecta. Todo lo que Dios es. Y al nosotros ver hasta ahora que Jehová reina, ha estado reinando de la misma forma, de nuevo, no como nuestro gobernante por 4 años, sino que siempre ha estado reinando de la misma forma. Y Él está lleno, vestido de magnificencia. Tenemos que preguntarle, ¿y quién le dio el reino a Dios? ¿Quién lo hizo perfecto? ¿Cómo Él llegó a ser rey? Si mira el texto, en la próxima parte nos dice, se ciñó de poder. Jehová se vistió, se ciñó de poder. ¿Qué nos indica esto? Esto es una voz media que nos está diciendo que Él hizo algo para sí mismo. Él no fue vestido, Él no fue ceñido de poder, como cuando a ti te nombran, te contratan en un lugar y te nombran como supervisor, como empleado y te visten de ese nombramiento. Pero a nadie Dios le dio su reino. Aquí nos dice que Él mismo, por Él mismo, Él se vistió y se ciñó de poder. Entonces nadie le dio el reino a Dios. Mientras nuestros gobernantes deben su capacidad a las universidades, a sus experiencias laborales previas, nuestros gobernantes le deben el poder al pueblo que lo escogió, al pueblo que votó por Él. Ellos le deben el reino a los que fundaron el país. Pero nuestro Dios no le debe el reino a nadie, sino que Él es soberano, autosuficiente, independiente de todos. Él posee poder infinito porque su propia naturaleza no solamente es magnífica, pero también es toda poder. Él es omnipotente. Vayamos un momento a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Isaías 40, 13 y 14. Y aquí vemos de nuevo esta idea. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de justicia? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia?
¿Cuál es la respuesta que demanda estas preguntas retóricas? Nadie. Nadie, nadie. Entonces, hemos visto hasta el momento que nuestro Dios es un Dios perfecto porque Él es soberano. Ahora, tenemos otra pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios es soberano? ¿Cómo sabemos que Dios realmente reina? Porque tú y yo no lo podemos ver a Él. No podemos ver su trono. No es como aquí que podemos ir a Washington, D.C. y vemos allí el lugar donde está el gobernante de este país. ¿Dónde podemos ver a Dios reinando? Bueno, nos dice Pablo en Romanos 1:20 que el divino poder y deidad de Dios, que es invisible, se hace visible a través de toda la creación. Y aquí nos dice que Él afirmó también el mundo no se moverá. Esto es lo que nos dice el salmista. Vemos que Él es Dios y que Él es poderoso porque Él afirmó el mundo según tú y yo lo conocemos hoy. Y no se moverá. Esto significa que desde que Dios creó la tierra hace 6,000 años atrás, la tierra ha estado donde está hoy día. Entonces, si la tierra ha estado en el mismo lugar, girando en el mismo lugar desde hace 6,000 años, ¿qué nos dice eso sobre Dios? ¿Será Dios inestable? ¿Será Dios conmovible? No, porque la tierra es firme, sabemos que Dios es firme. De hecho, nos dice Pablo en Colosenses 1:17 que Cristo es por medio de quien todas las cosas fueron hechas y también quien en todas estas cosas subsisten. Vayamos un momento a Salmo 119 y veamos también esta misma idea allí en Salmo 119, versículos 90 al 91. Cuando nos dice aquí, Salmo 119, 90, 91. Salmo 119, 90 al 91. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Wow, Dios soberano, creador de todas las cosas que hay, nos muestra su invariabilidad, su inmutabilidad, su naturaleza que no cambia a través de un mundo que ha estado en el mismo sitio, estable, firme. Comparado con la tierra, con la creación, aquí nosotros vemos esta distinción entre el creador y la creación. ¿Cuál es la distinción entre el creador y la creación? Aquí hasta ahora lo que hemos visto en este versículo 1. Pues Dios es eterno, a Él nadie le dio nada. Sin embargo, la tierra no es eterna y la tierra fue establecida. Dios no fue establecido, pero la tierra sí fue establecida y por lo tanto no se moverá. Y aquí vemos en el versículo 2, ¿qué nos dice allí? Firme es tu trono eternamente. Entonces, hermanos, ¿por qué el mundo no será conmovido? Si el versículo 1 nos decía que la tierra no será conmovida, ¿por qué no va a ser conmovido? La tierra no será conmovida porque el trono de Dios es firme. Mientras Dios esté en el trono, la tierra no dejará no pasará. Si Dios deja de existir, entonces todo lo que existe también deja de existir. Pero aquí nosotros vemos que, aunque el rostro de Dios esté escondido de nosotros, Él ha estado reinando perfectamente desde siempre. Su trono no necesita ser renovado como el trono de nuestros gobernantes, que se renueva por el voto popular, ni tampoco un trono que es confirmado por el Senado. Dios es eterno y Él ha estado reinando así. Por lo tanto, hermanos, su reinado es magnífico, poderoso y eterno. Su magnificencia hace que su poder y eternidad
y reinado sean perfectos. Su naturaleza eterna hace que su reinado sea sin final, que su magnificencia no cambie, que su poder nunca cambie. Entonces podemos decir que este rey excelente es soberano porque su ser no depende de nada. Dios es soberano, el rey excelente es soberano. Y hasta el momento nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué aplicación encontramos en este pasaje? ¿Qué hacemos con esta información, aunque gloriosa, pero qué hacemos con ella? Te quiero decir dos cosas. Primero, Dios es soberano, por lo tanto, su reinado no depende de la ONU, no depende de Wall Street, no depende de lo que la gente opine, ni tampoco de lo que opinen en CNN, ni ABC, ni Fox News, ni nada en particular. Él no depende de nada ni de nadie. Dios ha estado reinando de la misma forma, sin perturbación, sin amenaza, desde la eternidad pasada hasta ahora. Él es independiente, autosuficiente, soberano sobre toda la creación. Mientras que tú y yo dependemos de aliento y de alimento, Dios no depende de nada. Por lo tanto, hermano, Dios no puede ser chantajeado. Hay iglesias donde se predica la teología de la prosperidad. Allí se dice que tú puedes chantajear a Dios si le das más ofrenda. Puedes comprar tu milagro. ¿Eso es compatible con Salmos 93? Incompatible. Dios no puede ser chantajeado. Es más, la ofrenda que tú le das a Dios, Él te la dio a ti. Y esto es bueno, pero también malo. Porque tú no puedes controlar a Dios, aunque quisieras. Pero también es glorioso, porque Dios juzga imparcialmente. La segunda cosa que vemos aquí, el hecho de que Dios es soberano. Yo te quiero hablar a ti sobre la realidad de la vida, de tu vida de oración. Hay personas que están aquí en medio de nosotros que han estado sufriendo situaciones difíciles. Y yo creo que, ¿quién no tiene problemas en la vida? Si alguno no tiene problemas aquí, pues que me diga el secreto. Pero yo te quiero hablar a ti que tú te has preguntado muchas veces en tu vida, ¿ha dejado Dios de estar en su trono? Porque estás pasando quizás una enfermedad terrible. Tú que perdiste un familiar querido, perdiste un hijo. Tú que te quedaste sin trabajo. Tú que estás pasando una situación difícil. Y estás tentado a preguntarte, ¿Dios está todavía en su trono? Tú que estás todavía con situaciones familiares y matrimoniales, que no sabes quizás ni aún cómo vas a comprar comida, cómo vas a llegar a final de mes. Yo sé que tú te has preguntado eso. Y yo te quiero decir aquí, mira lo que dice Salmos 93, toma aliento. Dios siempre ha estado en su trono. Y si siempre Él ha estado en su trono, entonces tú puedes venir a Él con toda oración y ruego y súplica, con acción de gracia, a ser conocidas delante de Él tus peticiones. Porque Él siempre ha estado reinando. Y eso quiere decir que si tú estás hoy pasando por algún tipo de tribulación, tú puedes venir a donde Él, a su trono, entrar con confianza a Él y pedirle, rogarle. Y Él tiene poder, no solamente para escuchar tu petición, pero también tiene poder para intervenir. Toma aliento. Recuerda que Él hace que todas las cosas cooperen para bien, para aquellos que le aman. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él tiene poder para hacer eso. Por lo tanto, toma aliento. Nuestro Rey es soberano. Y hermanos, veamos esta segunda excedencia, esta segunda característica. No solamente Dios es soberano, que Él gobierna sobre toda la creación y Él es inmanente, Él está pegado bien en los detalles de toda la creación, pero también Él es trascendente, Él es supremo, muy por encima de todas las cosas. Aquí nos dice primero, alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos
su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Y en esta sección vamos a estar viendo este atributo glorioso de la supremacía de Dios. Dios es supremo. Quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿qué significa supremacía? ¿Qué significa supremo? Déjame leerte lo que dice A.W. Pink, un teólogo de hace unos siglos atrás. Él dice lo siguiente: la supremacía del Dios vivo y verdadero bien podría argumentarse desde la distancia infinita que separa a las criaturas más poderosas del Creador Todopoderoso. Imagina solamente cuáles son las criaturas más poderosas de la tierra. Ya que te imaginaste, ahora considera que Dios es infinitamente superior a ellas. Dios, Él es el alfarero, pero ellas no son más que el barro en sus manos, para ser moldeados en vasos de honor o para ser desmenuzados, como Él quiera. Si todos los habitantes del cielo y todos los habitantes de la tierra se unieran en rebelión contra Él, ¿qué ustedes creen que pasaría? ¿Estaría nervioso? No le causaría ninguna inquietud y tendría menos efecto sobre su trono eterno y inexplicable que el rocío de las olas del Mediterráneo sobre las imponentes rocas de Gibraltar. Así tan pueril e impotente es la criatura para afectar al Altísimo. Dios es soberano. Entonces, además de Dios ser soberano y supremo, Él es maravilloso. Y este término de maravilloso nos habla de que Él nos asombra. Él es maravilloso, Él es milagroso en todo su ser. Y yo creo que esta es la idea que este pasaje ahora nos dice en el versículo 3 y el 4. Pero cuando ustedes consideran estos versículos 3 y 4, especialmente el versículo 3, que dice, alzaron los ríos alzaron su sonido, los ríos alzaron sus ondas. Muchos comentaristas dicen que este versículo habla de que los ríos representan enemigos de Dios. ¿Qué ustedes creen? Los ríos representan enemigos de Dios. Algunos dicen pues que quizás estos ríos son representados representan naciones paganas, naciones enemigas. Hay otros que dicen, bueno, quizás este salmo antes de haber sido creado, pues posiblemente era un cántico que se utilizaba para, como todas las naciones paganas que hablaban del dios Zeus contra el dios Tad y tenían sus cánticos para hablar de las victorias de sus grandes reyes. Y pensaban que entonces este salmo representa algún tipo de cántico parecido de Jehová batallando contra el dios del caos, el dios del mar, posiblemente. Algunos dicen quizás contra Leviatán, contra Baal, etc. Pero ¿qué ustedes creen? ¿Será este versículo una indicación de eso? Déjame demostrarte que no. Este salmo no indica tal cosa. Y hay 3 razones por lo menos. Primero, aquí no hay una indicación textual que nos diga que los ríos se alzaron contra Jehová. No está diciendo eso. Aquí no hay no hay nada que nos dice que hay una batalla aquí épica. Nada que ver. Tampoco esto haría sentido con el resto del Salmo, porque la primera parte nos dijo que Jehová reina, eres soberano. Si hay otro Dios que se pueda levantar contra nuestro Dios, entonces ya Dios no es soberano, ya no es perfecto, ya no es único. Ya entonces su reino es tan débil como el reino humano. Que viene otro gobierno, hace un golpe de estado y lo captura y ahora rey muerto, rey puesto. Pero tampoco esto no hace sentido con el resto de la teología bíblica. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia niega una idea de dualidad de poderes. Las religiones orientales, por ejemplo, creen en que hay una dualidad entre... Ustedes han escuchado el yin y yang, ¿verdad? ¿Han visto ese símbolo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, todo el mundo sabe. Entonces,
todas las religiones orientales dicen que hay una dualidad entre el bien y el mal. Como la película de Star Wars, entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y entonces puede ser que de momento la fuerza del mal esté reinando, de momento la fuerza del bien. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de que solamente hay un Dios soberano y supremo sobre toda la creación. Y quizás tú te preguntas, ¿y el diablo? Bueno, el diablo aún le tiene que pedir permiso a Dios para actuar. Por ejemplo, en Job, ustedes recuerdan Job, el diablo no pudo actuar si no fuera que Dios le permitiera. También en Lucas 22, Jesús le dice a Pedro, Pedro, han pedido que zarandearte, pero le rogué al Señor para que tú fueras fortalecido. El diablo no puede actuar si no es por la soberanía y la supremacía de Dios. No importa tampoco cuán poderoso sea un rey, puede ser Nabucodonosor mismo, pero Dios es quien otorga el poderío. Él es quien aún inclina el corazón de los reyes para que hagan conforme a su voluntad. ¿Por qué el rey Ciro de Persia le dio de momento con que el pueblo de Israel regresara a Israel? Porque Dios es soberano. Él inclina el corazón del rey a donde Él quiere. Dios es el único que quita y el único que da vida. Él es el único juez. Él es el único Dios. Y Él es supremo sobre todos. Entonces, cuando regresamos aquí a Salmos 93 y vemos que el salmista dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, los ríos, alzaron los ríos sus ondas. ¿Qué significa esto? El salmista nos está diciendo, más allá de que los ríos sean enemigos de Dios, los ríos representan el poder de Dios. Un poder incontenible, un poder terrible, destructor. Pero tampoco aquí el salmista está diciendo que Dios es tan poderoso como los ríos, sino que él está diciendo que Él es más poderoso que los ríos. Ustedes se ponen a acordar Génesis 7, el diluvio. Dios utilizó las aguas, salieron aguas de debajo de la tierra y aguas sobre la tierra. Así que estaba lloviendo para abajo y lloviendo para arriba. A la vez, si se puede decir así, llover para arriba. Pero ustedes entienden lo que quiero decir, que las fuentes de abismos botaron toda la agua y se inundó toda la tierra. Dios usó las aguas para destruir la tierra. Esto nos dice que Dios opera aún las cosas más terribles para que hagan conforme a sus propósitos. Y esto le llamamos la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios? Dios usa la creación de acuerdo a sus propósitos. Todo lo que hay. Sobre este versículo, Juan Calvino dijo que la voz de Dios está en los truenos. Además, Dios manifiesta su poder en el sonido de las inundaciones, las olas del mar, con el fin de producir reverencia en el corazón de los hombres. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un huracán, o quizás en algún torbellino, o quizás en medio del mar escuchando el estruendo de las olas. Quizás por nuestra tecnología a veces como que pues, no nos fijamos tanto. Pero cuando tú estás bajo un huracán, por ejemplo, hace muchos años en Puerto Rico, el huracán María, categoría 5, y tú escuchas ese estruendo del viento, las casas de allá no son como las de aquí, que son de, no sé de qué construir las casas pero, o sea, que tú con un marrón rompes la casa. O sea, bastante fácil. Allá las casas son hechas de cemento, concreto. Y cuando tú sientes una casa de cemento temblar por el viento fuerte de un huracán, tú tienes que preguntarte si este huracán categoría 5, que es lo máximo de categorías, da miedo y se lleva a carro y todo enredado, ¿cuánto más es Dios omnipotente? ¿Cuánto más?
Y yo quiero que ahora tú te fijes en este detalle gramatical aquí en el versículo 3 y 4. Si tienes un lápiz, fíjate que dice alzaron, un sentido imperfecto, alzaron. Y luego en la segunda línea dice los ríos alzaron. De nuevo, sentido imperfectivo. Y luego vemos alzaron los ríos, otra vez. Y ahora si tú ves el versículo 4, y aquí el versículo 4 nos da otro verbo, pero diferente del verbo ser o estar. Y dice, Jehová en las alturas era. Es perfecto. En un sentido perfecto. Así que mientras los ríos, que son imperfectos, que son creación, ellos levantan sus sonidos, sus ondas, sus olas, ¿alcanzan ellos a Dios? No. Dios, mientras ellos suben, Él sigue subiendo más. No. No importa cuán alto se levanten los ríos, Dios ya es perfectamente alto y poderoso. Jehová es perfecto, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Por lo tanto, como había dicho hace un momento, hermanos, no es que Dios sea tan poderoso como las aguas, sino que Él es mucho más superior en potencia a estas aguas. Por lo tanto, si estas aguas que están aquí, estos ríos, son terribles, ¿cuánto más su Creador? Si ellas son destructoras, ¿cuánto más su Creador? Si ellas son incontrolables, ¿cuánto más su Creador? Por lo tanto, este pasaje aquí, versículos 3 y 4, nos habla de la supremacía de Dios. Dios es supremo porque Él está por encima de toda la creación. Si habíamos visto en la primera parte la inmanencia de Dios, que Él está presente en todos los detalles de la creación, aquí en este pasaje segundo vemos que Él es trascendente. Él está más allá de la creación. Por lo tanto, no hay nadie más poderoso que Él, nadie más terrible que Él, nadie que gobierne sobre Él. Él está en otra categoría, distinta a la creación. Él es único, lo cual nos lleva a nuestro próximo tema, que es la santidad de Dios. The uniqueness. Pero antes de llegar a esa próxima parte de la santidad de Dios en el versículo 5, tenemos que preguntarnos, ¿cómo aplicamos el versículo 3 y 4? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo creo que algo sencillo que nos dice este pasaje es que tenemos que temerle a Dios. ¿O tú no crees? Si Dios es tan terrible como estas ondas del mar, ¿no debes tú temerle? Yo creo que sí. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mas los necios y los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Que Dios le teme a la sabiduría? No. Ese pasaje nos dice que es sabio temer a Dios. Es insensato no temer a Dios. O déjame ponerlo de otra forma. La persona sabia es aquella que reconoce lo terrible que es Dios. Pero el necio es aquel que juega con fuego. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, ¿por qué tú tienes que temer a Dios? Bueno, porque en este mundo, en nuestro gobierno, si tú tuviste que ir a una corte, por ejemplo, un policía te da un ticket y tú vas a la corte y debates el ticket y te lo pueden remover. Y si no, pues vas por encima a otra corte. Y después vas a otra corte encima y apelas. Y después sigue así subiendo hasta que llega al Tribunal Supremo y ya. Pero si tú pecas contra Dios, ¿a qué corte tú vas a ir a apelar? ¿Quién te va a defender? O sea,
quizás para romper un poco la tensión, el Chapulín Colorado. Ahí no hay nadie que nos pueda defendernos. Pero volviendo al punto, hermano, si Dios es supremo, si tú tienes enemistad con Él, ¿a quién tú vas a ir a pedar? Juicio. No hay más nadie por encima de Él. No es como nuestro gobierno imperfecto. Allí no estará María para interceder por ti. No estarán los santos para interceder por ti. Ni el ángel de la guarda estará allí para interceder por ti. Si tú pecares contra Dios. Nos dice el autor de Hebreos 10, quiero leerlo. Hebreos 10, aquí en el contexto de que no menospreciemos el sacrificio de Cristo y no volvamos atrás. Hay una advertencia terrible que el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículos 26 al 31. Aquí el autor de Hebreos dice lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Déjame repetírtelo de nuevo. Si pecáremos voluntariamente, o sea que tú quisiste pecar, tú quisiste volver atrás, después de que tú supiste del único Dios, del único sabio Dios, del soberano, y si tú pecas voluntariamente, después de haber recibido este conocimiento de la verdad, no queda otro sacrificio por los pecados. O sea, no puedes esperar que vendrá Jesucristo de nuevo a morir por ti en la cruz. Que va a venir otro ser a morir después por ti. No. Sino que lo que queda es una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiriere afrentamente al Espíritu de la gracia? Si Dios es supremo, tú tienes que temerle a Él. Porque después de Él no hay otra persona a quien tú le puedas apelar. Por lo tanto, o te reconcilias con Él, o estarás por siempre en enemistad con Él. Pero yo te exhorto a ti que hoy le temas. Nosotros le podemos temer a muchas cosas en este mundo, como acabamos de ver aquí en el Salmo 93. Hay gente que le tiene miedo al mar, hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, hay gente que le tiene miedo a los leones, a diferentes cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da un gran consejo. Nos dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teme a Dios. Teme a Dios, porque Él es supremo. Témele. Así que, hermanos, veamos nuestro último encabezado, nuestra última excelencia. El Rey es santo. Versículo 5. Aquí cuando vemos este pasaje también hay muchos comentaristas que piensan que este versículo 5 fue un afterthought, fue como una añadidura final, porque parece que no tiene mucho que ver con el resto del Salmo. Porque estábamos hablando de otras cosas y de momento dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos para siempre. Hay gente que piensa que esto fue una adición después al Salmo, posterior al Salmo, después que se creó. Pero yo difiero de esa interpretación porque creo que esta porción es original. Y no solamente eso, que yo creo que este versículo 5 es el punto del Salmo, este es el punchline. Este es el propósito que el autor quería darte a ti. Dios es santo. ¿Cómo es que funciona este punto? Bueno, el mismo Dios soberano que creó todas las cosas y que su trono es firme por siempre y que también este Dios es terrible y que es supremo, Él te ha dado su ley y su palabra. El Dios que tiene poder para crear y para destruir
Él es el dador de la ley. Él es la ley. Él es santo. Su naturaleza nos debe hacer temerle, luego de que hemos visto que Él no cambia. Pero fíjate esto, aquí nos dice el versículo 5, tus testimonios son muy firmes. Aquí cuando hablamos de testimonios pensamos en esta ordenanza, estas cosas que Dios ha hecho. Y podemos pensar en las leyes de nuestros gobiernos. Hoy viene un rey, hoy viene un senador, hoy viene un gobernador, un presidente y pone leyes. Y después viene otro presidente, senador, gobernador y las cambia. Y después viene otro y las pone y las cambia. No son firmes. Pero hay otro problema también. Esto es un problema grandísimo. Nuestros gobernantes ponen leyes, quieren que se ejecuten, pero ellos no las hacen. Y mientras estaba preparando esto me acordaba del COVID. Todo el mundo se acuerda del COVID. Mascarillas, distanciamiento. Y de momento aparecieron videos. O sea, yo creo que no hubo gobierno en el mundo que no hubiera salido algo de los gobernantes de los gobiernos de este mundo. Que de momento, en medio de tiempo que todo el mundo está sin poder ir al supermercado, sin poder ir a trabajar, en sus casas con temor de COVID, de momento están todos fiestando sin mascarillas. ¡Wow! ¡Qué hipocresía! Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces la palabra de Dios es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque es firme. Lo bueno siempre será bueno y lo malo siempre será malo. No importa lo que la sociedad dice. Si hoy abortar está bien, si hoy adulterar está bien, si hoy fornicar está bien, si hoy robar está bien, porque hay una ley que dice que puedes robar cosas de menos de $900, pues ahora ya se puede robar. Delante de Dios, su ley es su ley firme por siempre. ¿Y por qué? Porque la ley de Dios emana de su propio carácter. Los mandamientos de Dios no son cosas externas a Él. Él es la ley. Todo su ser es santo. Lo vemos en esa próxima línea cuando dice: la santidad conviene a tu casa. Esa palabra conviene identifica o más bien señala a que la santidad adorna tu casa. Así que cuando tú vas a visitar a alguien y ves una casa a veces como un poquito regada y fea, podemos decir algo de la gente que vive adentro. Si vas a una casa y la ves muy linda, muy limpia, ordenada, podemos pensar algo sobre la gente que vive adentro. Por lo tanto, si el templo de Dios, en esto pensando en el tiempo en el que el templo estaba en Jerusalén, si el templo de Dios es santo, ¿cuánto más el que está dentro de él? Si los mandamientos de Dios son santos, ¿cuánto más Él? Salmos 37, 27 dice: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Así que hemos visto que este carácter de Dios es reflejado a través de sus mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan Isaías capítulo 6? Esa fue la ocasión en que el profeta Isaías tuvo una visión y vio al Dios Todopoderoso sentado sobre un trono. ¿Y qué era lo que estaban diciendo los serafines que estaban, los querubines que estaban frente a él? Amor, amor, amor. Estaban diciendo ellos: justo, justo, justo. Estaban diciendo ellos: misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, ¿qué estaban diciendo ellos? Santo, santo, santo. Este es el único atributo
que se repite 3 veces. Por lo tanto, es el único atributo que se enfatiza de esa forma. Como dice R.C. Sproul, la santidad de Dios corona todos sus atributos, toda la deidad. Por lo tanto, si hemos pensado hasta el momento que Dios es todopoderoso, que Dios es sabio, que Dios es eterno, que Dios es amor, misericordia, tenemos que considerar entonces que todos sus atributos tienen esa misma cualidad santa. Nuestro Dios es santo, su misericordia es santa, su amor es santo, su poder es santo, su omnipotencia es santa, su omnipresencia es santa, su soberanía es santa, su eternidad es santa. Todo lo que Él es, todo santidad. ¿Tú te imaginas que tú estés en un gobierno, y quizás algunos de ustedes que están acá han estado en algún tipo de gobierno totalitario, en donde el gobernante tiene todo poder, tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, pero usa su poder para mal? ¿Tú te imaginas que Dios utilice su omnipotencia para mal? ¿Qué sería de ti si Dios utilizara su omnisciencia para mal? Sus atributos, todos para mal. Estaríamos sin esperanza. Pero el hecho de que Dios es santo nos garantiza que sus atributos son utilizados para bien, porque Él es santo. Tú puedes ser de momento misericordioso con alguien, pero esa misericordia estaba no motivado por la santidad, pero estaba motivado porque tenía un deseo egoísta. Tú sabes, tú lo has hecho. Quieres hacer justicia, pero quieres hacer justicia porque quieres lo que tú quieres, que se haga lo que te conviene a ti. Pero este no es nuestro Dios. Y aquí al final termina diciendo, oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. Nuestro salmo termina con este statement, esta declaración de la excelencia incambiable, inmutable, invariable de Dios. Si Dios cambiara para bien, entonces Él no era perfecto. Y si Dios cambiara para mal, tampoco es perfecto. Nuestro Dios ha sido, es y será por los siglos de los siglos. Su reinado es eterno, su magnificencia es eterna, su poder es eterno, su supremacía es eterna, su santidad es eterna. Y en esta realidad tú y yo estamos seguros de que Dios no va a cambiar, ni dejará de ser, ni tampoco su reinado será amenazado por ningún oponente. Entonces, hermanos, la santidad de Dios corona todos sus atributos. Y como dice R.C. Sproul, pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa como si la santidad solamente fuera un solo atributo de Dios. A veces cuando pensamos en los atributos de Dios, pensamos como si fuera un pastel. Pues tú cortas aquí un pastel, un pedacito. Y como si Dios fuera 5% justicia, 15% amor, 30% misericordia y así sucesivamente. Pero como acabamos de ver aquí, Dios es todo amor, todo todopoderoso, toda justicia, todo soberano, todo eterno, todo santo. Y continúa así diciendo, al contrario, Dios es llamado santo en su sentido general. La palabra es usada como un sinónimo de su deidad, es decir, santo se refiere a todo lo que es Dios. La palabra nos recuerda que todo en Él es santo. Su amor es santo, su justicia es santa, su santa misericordia, su santa ciencia, su santo espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos este tercer atributo, esta tercera excelencia? Que hemos considerado que Dios es santo. A ti, hermano creyente, ¿qué crees que significa esto para ti? Bueno, si Dios es santo, Él demanda que su pueblo también sea santo. Si Dios es santo, Él demanda que su pueblo sea santo. Dice la Escritura, sed santos
porque yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, yo te exhorto a que te apartes de toda inmoralidad, que andes en santidad para la gloria de Dios. Mira lo que Pablo dijo en Tito capítulo 2, 11 al 14. Aquí vemos estas dos ideas de la santidad que nos promueve la obra de Dios. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y esta gracia nos deja así? No. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos no después, sino ahora, en este siglo, como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Todo lo que Dios hace es para promover en ti santificación. Por lo tanto, tú vive para la gloria de Dios en santidad, hermanos. Hermanos, para concluir, hemos visto en este pasaje de Salmos 93 tres atributos, tres excelencias de Dios. Hemos visto su soberanía, su supremacía y su santidad. Y yo espero que estos atributos a ti te llenen de ánimo, de temor, de esperanza, de confianza, de asombro, de devoción, de amor hacia Él. Pero por el otro lado hay un atributo o otra obra excelente que Dios hizo. Este mismo Dios que vimos aquí, que es terrible, glorioso, hizo algo que nos debe quitar el aliento a nosotros, nos debe asombrar. El Dios que lo llena todo, que lo gobierna todo, se hizo hombre. Dejó su gloria, dejó su trono y se hizo semejante a ti, para alcanzarte a ti. Y vemos en Cristo esta incomprensibilidad de siendo 100% Dios y 100% hombre a la misma vez, estando en este mundo, pero a la misma vez sosteniendo el mundo. Se convirtió en polvo. Nos dice el autor de Hebreos, por lo cual debía ser Cristo en todo semejante a sus hermanos, a nosotros los que vino a rescatar, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por causa del pecado, toda la humanidad está en enemistad con Dios. Por esa es la razón por la cual nuestros gobiernos están como están. Nuestros gobiernos no están como están por los partidos, sino porque la gente que está en ellos es gente pecadora. Gente corrupta. Y la gente corrupta hace corrupción. La gente pecadora hace pecado. Toda la humanidad está en enemistad con Dios. Y cada día, cada respirar, cada acción, cada intención del corazón, todas las personas en esta tierra continúan acumulando ira de parte de Dios. La ira del Dios soberano, del Dios supremo, del Dios santo. Y por eso toda la humanidad lo único que tiene es una horrenda expectación de juicio de parte del único juez que existe. Pero mira lo que el apóstol Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo tanto, si tú hoy has reconocido la deidad de Dios, de este Dios terrible, excelente, eterno, y has reconocido también que estás en enemistad con Él, yo te ruego que te reconcilies con Él, poniendo tu fe en Jesucristo, el justo. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias
por tu gran misericordia. Porque por una parte nos alientas, nos das ánimo y por otra parte somos sin aliento, asombrados ante tu santidad, ante tu perfección, ante tu deidad, tu potencia, tu ciencia, tu supremacía, todo lo que eres. Porque tú, oh Dios, eres todo amor, todo poder, toda santidad, toda justicia, toda perfección, toda magnificencia, todo misericordioso. Gracia, Señor, paciente. Y a ti te bendecimos, Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, por los hermanos y hermanas que están aquí en medio de nosotros y aún los que están viendo por las redes, para que tú les llenes de aliento sabiendo que tú siempre has estado reinando en tu trono y que continuarás reinando por siempre y que por eso podemos confiar en ti. Pero que también tú eres eternamente, perfectamente supremo sobre toda la creación y por lo tanto te tenemos que temer a ti. Y que tú eres santo, por lo cual tenemos que vivir santamente para tu gloria. Así yo te ruego, Dios, que como iglesia podamos crecer en el conocimiento tuyo y que este conocimiento tuyo nos lleve a vivir vidas que te glorifiquen. Si te rogamos estas cosas, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.